Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. La gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Y como saben, en el tiempo de la enseñanza hemos terminado nuestro estudio de Segunda de Pedro. Pero aunque es una carta pequeña, realmente tiene mucho contenido, al igual que cada parte de la Biblia. Siempre hay mucho que explorar, mucho que ver, mucho que exprimir. Sobre todo el capítulo 3, ¿verdad? Donde tenemos que el apóstol Pedro exhorta a los creyentes con el tema de el día del Señor. Es el día en que Cristo Jesús va a regresar para manifestar su juicio sobre el mundo de los impíos. Ahora, el capítulo 3 nos muestra que el incrédulo piensa que es un cuento. El incrédulo piensa que es algo que inventaron los cristianos, es un engaño, y esta gente ignora voluntariamente que el Señor, Jehová de los ejércitos, que creó todo lo que existe, ya ha traído juicio a este mundo anteriormente, y así como lo trajo en el pasado, ahora va a traerlo nuevamente en el futuro. De manera que los incrédulos pues no prestan atención a las advertencias, no hacen caso a lo que el Señor está diciendo en su palabra. Pero no debe ocurrir así con el creyente. El cristiano sí debe ser capaz de reaccionar a las advertencias y a las promesas que Dios está haciendo. Y me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro, escribiendo en el capítulo 3, primero nos muestra cómo los incrédulos desprecian la advertencia de la venida del Señor, del día del Señor. Pero luego él habla de los creyentes y comienza a mencionar una serie de cosas que básicamente describen la reacción que debe tener todo creyente que está convencido de la venida del Señor y del día del Señor. Porque son dos cosas. La venida del Señor es cuando Él regrese por segunda vez, pero el día del Señor va a ser el momento que Él manifieste su juicio de condenación y destrucción sobre el mundo de los impíos. Ahora, este es un evento inamovible, es un evento inevitable. Va a ocurrir, está en los planes de Dios y Dios lo quiere cumplir. En el versículo 9 leemos: el Señor no retarda su promesa. Perdón, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, a partir de acá, comienza a hablar a los creyentes y dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Entonces el apóstol Pedro dice: toda esta destrucción va a venir, todo este juicio va a ocurrir, está en los planes de Dios. Dios está decidido a hacerlo. Ahora, estando seguros de que eso va a pasar, estando 100% convencidos de que eso viene en camino, entonces, ¿cómo debería reaccionar el creyente? ¿Qué debería hacer el creyente sabiendo que el día del Señor viene? El día de su juicio, el día que va a traer justicia a este mundo. Vamos a orar entonces para examinar versículo por versículo lo que el apóstol Pedro quiere compartir para los creyentes. Señor Dios y Padre Santo, te ruego seas tú guiando este mensaje,
Bendíceme, Señor, para poder compartir correctamente tu palabra. Ayúdame a hacerlo más preciso para poder ser de edificación a los hermanos. Te ruego también por sus vidas, Señor. Despierta en ellos su espíritu, su conciencia. Que estemos dispuestos a examinarnos con tu palabra para poder reaccionar correctamente, Señor, para poder responder a tus promesas, a tus mandamientos, a tus advertencias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, bien claro está que por ser salvos, por haber sido sellados con el Espíritu Santo, el creyente no corre peligro en el día del Señor. Ahora, aunque no corremos peligro, el Señor de igual manera quiere que nosotros estemos preparados, que nosotros de verdad podamos reaccionar. Aquí el apóstol Pedro, él está literalmente hablando del fin del mundo. Entonces él toma a los creyentes y les dice, sabiendo que el mundo tiene su final, ¿qué debemos hacer los creyentes? Sabiendo que todo lo que estamos viendo en este momento va a tener un final. Hermanos, la política va a tener un final. No es parte del plan de Dios que por la eternidad haya este conflicto entre derecha e izquierda, entre presidentes y todo este tipo de conflictos. No es parte del plan de Dios. No es parte del plan de Dios que las religiones que hoy conocemos existan para siempre. No es parte del plan de Dios que el pecado, la inmoralidad, la maldad de este mundo permanezca para siempre. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, va a dejar de ser. Ahora, el Señor dice, sabiendo que todo esto va a tener un fin, ¿qué debe hacer el creyente? Voy a compartir con ustedes 6, pudiéramos llamarle 6 cosas que el creyente debe hacer para reaccionar correctamente a la espera de la venida del Señor. Comenzamos con el versículo 11. Nos dice, leemos desde el 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Estando confiados de la palabra y de las promesas de Dios, sabiendo que este mundo va a tener un fin, lo mejor que podemos hacer es separarnos. Lo mejor que podemos hacer es desconectarnos de este sistema. Ahora, tristemente en el pasado hubo un bautista que pensó que él podía predecir el momento en que Cristo iba a venir. Y haciendo unas cuentas matemáticas que él se inventó, porque la Biblia dice que nadie puede saber el momento exacto en que el Señor va a venir, en que el día del Señor va a ocurrir. Este hombre hizo una cuenta y comenzó a enseñar y tristemente mucha gente le creyó, ¿verdad? Y no estoy hablando de que ocurrió entre pentecostales o entre católicos, no, ocurrió entre los bautistas. Esta persona enseñó que el Señor venía, vamos a ponerle un 11 de octubre. Y las personas estando confiadas de esa falsa o mala profecía, comenzaron a vender sus casas, comenzaron a renunciar a sus trabajos, se despidieron de todo el mundo, porque no, el 11 de octubre viene Cristo Jesús. Y llegó el 11 de octubre y el Señor no vino. Obviamente, porque ellos escucharon fue
un cálculo de un humano, no algo que te dice la Biblia. Y tristemente esta persona, en lugar de reconocer su error, lo que hizo fue reprogramar la venida del Señor Jesucristo para dentro de un mes. Y estas personas tuvieron que estar en la calle, vivir en las montañas, pensando que no, la promesa de verdad se va a cumplir como el hermano dijo. Por eso, no crea simplemente porque yo le estoy diciendo que debe creer. Usted tiene que de verdad acostumbrarse a que todo lo que escucha debe ser comprobado con la palabra de Dios, debe ser estudiado, debe ser examinado. No voy a creerle a alguien porque me cae muy bien, porque habla muy bonito, porque él dice que es pastor. No, la idea es que cada vez que escuchamos palabra de Dios debemos estar dispuestos a examinar si lo que un predicador está diciendo realmente tiene armonía con lo que la Biblia muestra de Génesis a Apocalipsis. Pero en este caso, estas personas pensaron que la manera de prepararse era vender sus casas, vender sus propiedades y dejar de trabajar. Y si vamos a la carta de Tesalonicenses, también habían hermanos que pensando que, bueno, como el Señor viene, entonces ya yo no voy a trabajar, ya yo no voy a ocuparme de mis responsabilidades terrenales. Pero el apóstol Pedro dice, esa no es la manera de prepararse. Esa no es la manera de reaccionar a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, sabiendo que Cristo va a venir, nosotros debemos, en el versículo 11, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Es decir, estando seguro que Cristo viene, ¿cuál debe ser mi reacción? ¿Dejar de trabajar? ¿Abandonar a mi familia? No. El Señor dice, si vas a esperar que yo venga, entonces más bien busca desarrollar una vida santa y piadosa. Cuando hablamos de santo, estamos hablando de que me he separado, me he alejado de lo que yo sé que es pecado, de lo que yo sé que es maldad, de lo que la Biblia señala que va contra los mandamientos de Dios. Pero no se trata de vivir como ermitaños, encerrados, porque bueno, todo lo que hay en la sociedad, todo lo que hay en el mundo es pecado. Entonces, para ser santo me voy a encerrar y no voy a tener contacto con nadie. No, el Señor dice, tú tienes que aprender a ser santo, pero también tienes que ser piadoso. Y una persona piadosa es una persona que está dedicada a las cosas de Dios. A veces pensamos que para ser piadoso, para estar dedicado, entonces tengo que ser pastor o entonces tengo que ser misionero. Ser pastor y ser misionero son formas de dedicarse a Dios. Pero cuando usted está en su iglesia local y usted se compromete con el plan de ministerio que tiene su iglesia local, entonces usted está buscando ser piadoso. Ahora, no se equivoque, no es simplemente ser parte de un ministerio. A veces los cristianos creen que, bueno, como soy parte de un ministerio, entonces listo, ya no tengo que hacer más nada. Pero el piadoso no se conforma simple y llanamente con participar en un ministerio. El piadoso tiene una vida de oración. El piadoso tiene una vida de estudio y meditación de la palabra de Dios. El piadoso busca arrepentimiento. O sea, el piadoso busca estar limpio delante del Señor para poder estar dedicado, para poder servirle. Entonces, ¿cómo reaccionar correctamente a la venida del Señor Jesucristo? Número 1, desarrollar una vida santa y piadosa, apartado del mal y dedicado a las cosas de Dios. Sé que hoy en día, con las limitaciones que hay en el país por el tema de la gasolina, por el tema del coronavirus y las medidas que tenemos que mantener, de repente es difícil que usted diga, bueno, ¿y qué voy a hacer para el Señor con todas estas limitaciones? Si usted está dispuesto, Dios le va a abrir puertas, Dios le va a mostrar el camino, cómo usted puede seguir participando en la obra del Señor. Ahora, número
Número 2, estamos hablando de cómo reaccionar correctamente a la venida del Señor. Número 1, desarrollar una vida santa y piadosa. Número 2, tener esperanza en las promesas. Leemos en el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Qué tremendo esto. El Señor habla del final que Él tiene para esta historia. Él dice, el final es, los malos van a ser destruidos, pero los que me creyeron van a recibir una nueva vida en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Hermano, tanto el cielo como la tierra han sido contaminados por el pecado. La tierra ha sido contaminada por el pecado, pues porque desde que Adán y Eva pecaron, la creación ha tenido que ser el escenario del pecado de cada ser humano. Pero aún el cielo también ha sido contaminado por el pecado, y no quiero decir algo que lo desoriente o que le traiga conflicto, pero comprende que Satanás tiene acceso al cielo. Él es el padre de mentira, homicida desde el principio, el primer pecador. Y como él tiene entrada al cielo, entonces su pecado, vamos a decirlo, es como un lugar que está limpio, pero alguien entró con los pies sucios, entonces te ensuciaron el piso. Entonces, algo así ha ocurrido con los cielos. Han sido contaminados por la presencia de Satanás, porque aún Satanás tiene que ir y rendir cuenta delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Satanás día y noche está delante de Dios acusando a los creyentes. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere borrar el recuerdo completo del pecado. Por eso va a crear nuevos cielos y va a crear nueva tierra. Entonces, no vale la pena dedicar tu vida a única y exclusivamente metas materiales, metas terrenales, que luego el fuego de Dios va a destruir. No digo que está mal buscar una casa, no digo que está mal comprar carros, no digo que está mal estudiar y tener una carrera, pero que todas esas cosas sean secundarias comparados a el propósito que tú estás buscando con Dios. Está bien, busca tu casa, pero que por buscar tu casa no se apague tu vida espiritual. Está bien, cómprate un carro, pero que por comprar un carro no te apagues espiritualmente. Está bien, estudia tu carrera, desarrolla tu oficio, pero que por hacer eso no termines alejándote de Dios, porque se supone que, como dice acá, nosotros estamos a la espera de un cielo nuevo, de una nueva tierra. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo, hazte tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, ¿qué es lo triste y lo lamentable? Que a veces vivimos como si el aquí y el ahora va a ser lo único que vamos a tener. Y no terminamos de asimilar que estamos aquí por un corto tiempo. Que cuando menos nos descuidemos, o vamos a morir para ir con el Señor, o el Señor va a venir y nos va a sacar de acá. Pero en cualquiera de los dos escenarios, sea que mueras o sea que el Señor venga por ti, no te vas a quedar aquí. Por eso vale la pena de verdad poner tu corazón, poner todo tu esfuerzo en hacerte tesoros en el reino de los cielos,
en buscar crecer, en buscar madurar espiritualmente para alcanzar los propósitos de Dios, porque va a ser eso lo único que va a tener sentido cuando estemos viviendo eternamente con Cristo Jesús. Una tercera reacción que todo creyente debe tener a la venida del Señor es buscar con diligencia ser irreprensible. Mire lo que dice el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Y ese Él es Cristo. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es tremendo esto. Fíjate cómo el apóstol Pedro está utilizando la venida del Señor. Él no la utiliza para que tú tengas miedo. Él no la utiliza para que tú dudes de tu salvación, sino que Él la utiliza para que tú te des cuenta. Si realmente estás convencido de que Él viene, ¿cómo vas a reaccionar? Él dice, estando a la espera de estas cosas, procura con diligencia. Es tremendo, procura con diligencia. Y si te das cuenta, este procura con diligencia se repite en la carta de Pedro, porque en el capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Entonces la vida espiritual no es algo que vas a poder desarrollar con apatía, con indiferencia, con flojera. Hay jóvenes que quieren crecer espiritualmente, pero no terminan de encender, no terminan de arrancar. Y el bendito problema es que son muy negligentes, que son muy flojos, que son muy descuidados para lo espiritual. Y no solamente jóvenes, adultos también. Adultos que ya a estas alturas deberían ser maestros, deberían ser discipuladores, deberían ser de verdad siervos que estén ayudando a los nuevos creyentes. Todavía hay que tratarlos, todavía hay que atenderlos, todavía hay que cuidarlos como si fueran nuevos creyentes, recordándole que tienes que hacer devocional, que hay que orar, hay que congregarse. Mira, si no pudo llegar al local, escuche la predicación, si no puede verlo en YouTube, escuche el audio que nosotros enviamos. Dice el apóstol Pedro, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Irreprensible es una palabra intensa, porque irreprensible significa sin culpa. Ahora, cuando hablamos aquí sin mancha e irreprensibles, estamos hablando de testimonio. Estamos hablando de que cuando el Señor venga, lo ideal es que cuando Él te lleve sin que tú tengas un mal testimonio por las personas que están a tu alrededor. Cuando el Señor nos dice que debemos ser irreprensibles, no nos está diciendo que debemos ser infalibles. Es decir, que no podemos fallar. Porque todos los seres humanos fallan. No hay un ser humano que no falle. El único es Cristo Jesús. De resto, todos somos infalibles. Ahora, cuando nos dice que debemos ser irreprensibles, es que la gente no tenga una queja válida de nuestro testimonio. Bueno, quizá hay gente que habla mal de ti, pero lo que hablan mal de ti dentro de lo que cabe es bueno. Por ejemplo, ¿no? Que a mí me cae mal este hermano porque cada vez que me ve me quiere hablar de la palabra de Dios. Bueno, la gente se queja de eso, pero delante de Dios es un buen testimonio. Pero qué triste cuando escuchamos de creyentes que no, que él me pidió un dinero prestado y mira, va a venir Cristo y no lo ha pagado. Es un mal testimonio. Cuando dijimos que vamos a hacer algo y no lo hicimos, pues es un mal testimonio. Entonces, si ocurre una sola vez, bueno, se entiende, se puede tener paciencia contigo porque fue algo que ocurrió una vez. Pero qué complicado es cuando un creyente constantemente se mantiene repitiendo la misma falla.
Si es algo que ocurrió una o dos veces, pues es fácil que se te pueda tener paciencia. Pero si se ha vuelto un hábito, si se ha vuelto una práctica, tienes mal testimonio. Y por tener un mal testimonio, obviamente no eres irreprensible, sino más bien reprensible. Tienes culpa, te pueden señalar, te pueden acusar. Hermanos, cuando nosotros ofendemos y no resolvemos la ofensa, es como si tuvieses una mancha de mostaza en una camisa blanca. O sea, se va a notar delante de Dios. Entonces, Dios quiere conseguir, cuando Él venga, el Señor quiere conseguirte sin manchas. Ni de mostaza, ni de salsa de tomate, grasa, ninguna mancha. Y ojo, estas manchas son ofensas que hemos cometido y que no hemos resuelto. Si fallamos, debemos resolver el agravio. Cuando no lo hacemos, somos reprensibles. La gente nos puede señalar, la gente nos puede acusar. Y cuando el Señor venga, vas a pasar vergüenza por todas aquellas ofensas, por todo aquel mal testimonio que no pudiste resolver. No te van a quitar la salvación, pero sí vas a perder recompensa, sí vas a perder honor delante del Señor. Entonces, si tú no estás convencido de que el Señor viene, quizá eso no te importa. Pero si tú estás seguro de que Cristo Jesús viene, entonces tú deberías estar 100% activo, trabajando con diligencia para tener un buen testimonio. La gente siempre va a tener quejas, la gente siempre va a tener crítica, pero lo que Dios te pide es que delante de sus ojos realmente tú hayas hecho tu mayor esfuerzo para arreglar bien las cosas. Entonces estamos hablando de cómo debiéramos reaccionar sabiendo que nuestro Señor viene. Número 5, vamos a leer el versículo del 15 vamos a leer el versículo 15. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Cómo debo reaccionar sabiendo que Cristo Jesús viene? Número 1, desarrollar una vida santa y piadosa. Número 2, tener esperanza en las promesas. Número 3, buscar con diligencia ser irreprensible. Número 4, tener entendimiento de la paciencia de Dios. Uno de los argumentos que los incrédulos utilizan para menospreciar la venida de Cristo es que dicen se está tardando demasiado. Yo recuerdo a una persona, hoy en día es creyente, pero cuando era incrédulo, esa persona se burlaba y me hacía este comentario con una sonrisa en la cara y me decía, y mira, ¿cuándo es que va a venir Cristo? Tiene 2000 años diciendo que va a venir y todavía no llega. En mi interior, por un lado, quería, en mi carne, pues quería romperle el cuello, ¿no? Perdónenme mi carnalidad, pero humanamente eso era lo que sentía cuando escuchaba ese comentario. Pero por otro lado, mi espíritu me decía, mira, tenle paciencia porque si no cambia de parecer va a ser condenado. Está burlándose de las promesas, está blasfemando. Hermanos, para el incrédulo, el incrédulo cree que esto es un juego. El incrédulo cree que esto no tiene sentido, o sea, que esto es algo que no va a pasar. La semana pasada en una plaza estaba compartiendo el evangelio con un pequeño grupo de jóvenes, eran como 5. Les di el plan de salvación y ellos comprendieron que eran culpables de juicio y que fácilmente pudieran ser condenados al infierno. Pero cuando se les habló de salvación, con una firmeza que da miedo, dijeron que no querían.
Y ellos aferrados a la idea de que no, yo primero tengo que probar la vida y luego... Y el tema de ellos era, no, yo quiero probar este mundo. Y yo le decía, pero ¿cuánto tiempo vas a estar en este mundo? Estás cambiando años por eternidad. Y en su necio corazón ellos dijeron, no me importa. No me importa la eternidad. Y ese momento me hizo reflexionar en este tema. El Señor tiene paciencia, pero la meta de su paciencia es poder darle el tiempo suficiente a los seres humanos para que se acerquen a Él. Ciertamente va a llegar un momento en el que el Señor dice, ya, hasta aquí, no voy a tener más paciencia. Voy a traer mi juicio sobre el mundo, que la condenación los alcance y que sean quemados con toda la creación. Pero no estamos todavía en ese tiempo, ese día todavía no ha llegado. ¿Cuál es el plan el día de hoy? El Señor tiene paciencia, pero no es paciencia para que la gente se meta en el pecado. No es paciencia para que se alejen de Él. Es paciencia para salvación. El Señor le está dando tiempo a la humanidad para ser salvos. Por lo que estamos viendo hoy, por todas las cosas que están ocurriendo, pues entendemos que no queda mucho tiempo. Ahora, como cristianos, si el Señor viene dentro de 5 minutos, ¡qué bendición! Nos vamos nosotros al reino de los cielos con Él. Pero el que se queda va a correr mucho peligro. Va a correr un gran riesgo de ser alcanzado por el juicio y la condenación. Entonces, nosotros como creyentes debemos comprender que si Dios está dando tiempo, entonces nosotros debemos aprovechar ese tiempo. Fíjese esto. Hay equipos de fútbol que en un partido importante quedan empatados. Van 2-2 y terminó el juego. Pero se sabe que no pueden terminar el juego 2-2. De repente los árbitros dicen, bueno, con tantas interrupciones vamos a dar un tiempo extra. Y de repente el árbitro puede decir 10 minutos, como también puede decir 5 minutos. Y escúchenme bien, ¿cuál es la actitud de los jugadores de fútbol cuando dicen, bueno, nos quedan 5 minutos? ¿Cuál es la reacción de los jugadores? Ah, bueno, no importa, quedan son 5 minutos, ¿qué vamos a hacer en 5 minutos? Hermano, aunque esos jugadores ya han jugado 90 minutos y están cansados, están reventados, están sedientos y todo, sacan fuerzas de donde no tenían para poder hacer en esos 5 minutos lo que no lograron hacer en todo el partido. ¿Qué le digo con esto? Nosotros estamos viviendo el tiempo extra de la humanidad. Estamos viviendo los últimos minutos del partido. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Aprovecharlo para que otros sean salvos. Hermano, deje de dar excusas. Comprométase con llevar el evangelio. Pastor, es que ahorita no puedo visitar. Llame, escriba, contacte, pero no pierda la oportunidad de predicar el evangelio. Póngase la mascarilla y hable. Pero honestamente, una de las mejores formas en que nosotros le mostramos al Señor, Señor, yo de verdad creo que tú vienes, es aprovechando que Él está teniendo paciencia para salvación. O sea, Él está dando tiempo para que la gente sea salva. Si Él está dando ese tiempo para eso, entonces nosotros deberíamos aprovecharlo y buscar formas, buscar maneras de llevar correctamente el evangelio. Luego dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas hablando
en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El quinto paso o la quinta manera de reaccionar a la venida de Cristo es guardarnos de caer en errores doctrinales. Hermanos, algo que dijo el apóstol Pablo es que iba a venir el tiempo de la apostasía. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, la apostasía era un evento futuro, pero en nuestros días la apostasía es un presente, es una realidad actual. Hoy en día hay mucho falso pastor, hay mucho falso predicador, hay mucho falso profeta, falso apóstol, falso maestro, que están enseñando lo que honesta y sinceramente les da la gana. Hoy más que nunca debemos cuidarnos de no caer en el error. Y hay errores que son muy obvios, ¿sí? Como el tema de denominaciones, ¿no? Sabemos que religiones y denominaciones son errores que son fáciles de distinguir. Pero lamentablemente hoy en día tenemos que cuidarnos aún entre los que se identifican con nuestra misma doctrina, entre otros bautistas. Porque sí, nos gustaría pensar que entre los bautistas no ocurren este tipo de cosas, pero triste y lamentablemente hoy en día tenemos el movimiento de los calvinistas, que ahora se identifican como bautistas reformados. Y hay que tener cuidado con eso, porque este movimiento persigue la idea de la predestinación. Según ellos, Dios ya eligió quienes van a ser salvos y eligió quienes van a ser condenados. Entonces no vale la pena predicar, no vale la pena hacer misiones, llevar el evangelio, porque total ya Dios eligió y unos van a ser salvos y los otros van a ser condenados. Y esto es algo que, aunque ellos enseñan como una realidad bíblica, la palabra de Dios no apoya, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y pudiera seguir citando versículo tras versículo, donde vemos que Dios está dispuesto a darle la oportunidad de salvación a todos, no a un grupo. Pero también hemos visto casos de pastores que, siendo bautistas, han caído en inmoralidad. Algunos han reconocido su error y han salido del ministerio, pero otros no reconocen su falta, aunque hay evidencias y pruebas de su inmoralidad, y aún se mantienen en el ministerio. Entonces, hay que tener cuidado de no caer en errores doctrinales. Es un tema intenso, no es un tema fácil de digerir. El mismo apóstol Pedro dice, miren lo que está ocurriendo. El apóstol Pablo está compartiendo cosas que son difíciles. Y justamente porque son difíciles, algunos se aprovechan y las tuercen y dicen todo tipo de cosas basados en pasajes y en escritos que no son tan fáciles de asimilar. Y hermano, no se asuste, porque le digo que hay partes de la Biblia que son difíciles. Yo quisiera poder decir, mire, la Biblia es súper fácil, uno la lee y de uno la entiende. Pero la Biblia es un libro que está diseñado para leer, y después de 20, 30 lecturas, usted empieza a juntar las piezas y entender las cosas. La Biblia no está diseñada para gente floja, gente que realmente no tiene interés por conocer, por profundizar, por investigar. No va a conseguir nada en la Biblia. Pero el que tiene pasión por el Señor y dice, yo quiero conocerlo más y más, yo quiero conocerlo profundamente, entonces lo difícil lo va a entender, lo va a poder asimilar.
Y por cierto, si hay cosas de la Biblia que se le hacen difíciles, justamente por eso en la Biblia, en la iglesia, tenemos grupos de estudio. Para los que quieren prepararse formalmente tenemos el Instituto Bíblico, el CBL, pero para los hermanos que de repente no pueden cumplir con los requisitos de un estudio formal, también tenemos estudios. En este momento por el grupo de WhatsApp de la iglesia tenemos al hermano Ángel que está compartiendo un estudio bastante detallado del Evangelio de Juan. Entonces, usted puede comenzar con estudios como eso y más adelante seguir avanzando. Pero hay que cuidarnos de los errores doctrinales, porque errores doctrinales hacen daño. Cuando usted asimila un error doctrinal, ese error doctrinal lo va a llevar a cuestionar otras doctrinas para poder ajustarse a ese error. Por eso tengan mucho cuidado, porque un solo error doctrinal puede llevarle a cuestionar todas las doctrinas que están claramente establecidas en la palabra de Dios. De manera que, si usted quiere prepararse para la venida de Cristo Jesús, reaccione. Estudie la palabra de Dios y cuídese de los errores doctrinales. Ahora, estamos viendo cómo reaccionar a la venida de Cristo Jesús. Número 1, desarrolla una vida santa y piadosa. Número 2, tener esperanza en las promesas. Número 3, buscar con diligencia ser irreprensibles. Número 4, tener entendimiento de la paciencia de Dios, que es para salvación. Número 5, guardarse de caer en errores doctrinales. Y número 6, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Versículo 18 termina diciendo: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este es el último consejo que da el apóstol Pedro en su carta. Dice, antes bien. Es como que, bueno, dale prioridad a esto. Antes de cualquier cosa, ocúpate en esto. Crece. El crecimiento tiene que ver con aumentar. Normalmente identificamos el crecimiento como un aumento de tamaño, sea vertical o horizontal. Hay gente que pues, no puede seguir creciendo verticalmente, entonces pues, crece horizontal. Pero crecer tiene que ver con aumento. El apóstol Pedro te dice, crece en la gracia, pero crece también en el conocimiento. Y veo que la gracia y el conocimiento son dos cosas que se balancean. O sea, que una equilibra a la otra. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de la ayuda de Dios para nuestras vidas. De cómo Dios está dispuesto a darnos lo que sea que necesitamos para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Ahora, cuando tú tienes gracia sin conocimiento, te puedes desviar. Por eso es importante que crezcas en gracia, pero también crezcas en conocimiento. Y es importante que tú crezcas en conocimiento sin dejar de crecer en gracia. Porque cuando un creyente solamente crece en conocimiento, entonces se puede envanecer. Y el envanecimiento le puede llevar a pensar que es mejor que los demás. Dios no te está llamando a ponerte por encima de los demás. Dios te está llamando a servir a los demás. Entonces, es importante crecer en la gracia. Es importante crecer en carácter, en misericordia, en amor, en fe. Pero siempre ese crecimiento tiene que ser acompañado con el conocimiento. Porque cuando no hay conocimiento, entonces no hay una dirección.
Cuando no hay conocimiento, no hay una instrucción. Y eso fácilmente puede llevar a desviarnos. Entonces, qué maravilloso que el apóstol Pedro dice, crece. Crece en gracia. Aprende cada día más a aprovechar las herramientas que Dios ha puesto en tu mano. Pero crece también en conocimiento. Que cada día que pasa, tú detallas más a Cristo Jesús. Tú vas conociendo nuevas cosas de Él y esas cosas van despertando la gracia en tu vida. Cristo Jesús va a venir. Su venida es inminente e inevitable. Por eso lo mejor que tú puedes hacer es comenzar a reaccionar de la manera correcta. Entonces, examina tu vida. Date cuenta, debes reaccionar, aprender a tener una vida santa y piadosa. Debes aprender a tener esperanza en lo. Debes ser capaz de esforzarte, ser diligente para tener el testimonio correcto, siendo irreprensible. Debes aprender a aprovechar el tiempo que Dios está dando para que otros sean salvos. Debes instruirte correctamente en la palabra de Dios para que no caigas en los errores que tantos falsos maestros están enseñando en la calle. Y debes buscar crecer, seguir aumentando en gracia y en conocimiento. Espero que este mensaje pueda ser de bendición y de edificación. Dios les bendiga grande y poderosamente.